Hola a todos, mi nombre es Elian Giordano, yo soy jefe técnico del intensivo cardiovascular y jefe de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco en Clínica Las Condes y jefe académico de cardiología en la Universidad Finisterra Clínica Las Condes. Y hoy vamos a hablar sobre terapias paliativas en insuficiencia cardíaca terminal. Y para comenzar, vamos a definir un poco a qué nos referimos con una insuficiencia cardíaca en un estadio terminal. La realidad es que hay diferentes términos como insuficiencia cardíaca avanzada o refractaria o terminal o estadio de American Heart que en gran parte son sinónimos y terminan englobando un concepto común que son aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen un tratamiento óptimo, pero que pese a lo cual persisten con síntomas severos que interfieren con la vida diaria. Y en lo que es la evolución del paciente con insuficiencia cardíaca, sabemos que comienza con un curso clínico que a medida que va pasando el tiempo, que en menor o mayor medida, pueden ser meses o años, el paciente empieza a tener descompensaciones, internaciones por insuficiencia cardíaca, y cada vez que el paciente se interna, no logra volver, por más que se va de alta, al estado previo que estaba antes de hospitalizarse. Es decir, con cada internación el paciente se va deteriorando cada vez más y entra en esta especie de círculo vicioso donde cuando esto progresa empieza a transicionar hacia esta, digamos, etapa de la insuficiencia cardíaca llamada insuficiencia cardíaca terminal o avanzada. Ahora, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente con un tratamiento farmacológico y óptimo de dispositivos, como por ejemplo CDI, TRC, y el paciente entra en este estado refractario, es decir, persiste sintomático pese al tratamiento óptimo, desde ya que la primera indicación es el trasplante cardíaco. Ahora bien, no todos los pacientes son candidatos a trasplante por edad, por comorbilidades. En ese contexto, pasa a estar como opción lo que son los cuidados paliativos o los dispositivos de asistencia ventricular de largo plazo. Y estas serían las tres principales terapias del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Asistencia circulatoria mecánica, que son los conocidos como LVADs o dispositivos de asistencia ventricular izquierda, que pueden ser una terapia muchas veces de destino o también puente a un trasplante cardíaco. El trasplante cardíaco en sí, que es el tratamiento de elección en este tipo de pacientes, y para aquellos pacientes que no cumplen con las condiciones para acceder a un trasplante o por diferentes motivos no se puede acceder a una asistencia circulatoria mecánica, entramos en lo que son cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca avanzada. Ahora, los cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca, como vamos a ver a lo largo de esta charla, tienen algunos enfoques específicos de la patología que lo diferencian un poco de los cuidados paliativos de otras enfermedades crónicas en etapas terminales. Para entrar un poco en el concepto de los cuidados paliativos, a los cuales no escapa la insuficiencia cardíaca, antes se tendía a pensar que el paciente que tenía una enfermedad crónica estaba en una etapa curativa durante gran parte de su enfermedad, como vemos a la izquierda del gráfico, y de repente había una línea en la cual el paciente de repente pasó de estar en un estado curativo a entramos en un estado paliativo y luego de eso viene la muerte. La realidad es que este concepto no va más y el concepto actual de lo que son los cuidados paliativos en enfermedades crónicas, incluyendo la insuficiencia cardíaca, es que esto es un continuo, un gradiente de transición entre lo que es una etapa inicial, donde tenemos una posibilidad curativa y de modificar la enfermedad mucho mayor al principio, pero que con el correr del tiempo las opciones terapéuticas se van achicando y ahí empieza ya desde el inicio de la enfermedad crónica, como ser la insuficiencia cardíaca, empieza lo que es el cuidado de soporte y el cuidado paliativo. Es decir, un paciente que ya empieza a hospitalizarse, uno ya tiene que empezar a pensar en priorizar su confort, en hablar con el paciente sobre su pronóstico, que la familia entienda hacia dónde va esta enfermedad,
sobre todo cuando, como dijimos, son pacientes que no son candidatos, por ejemplo, a un trasplante cardíaco que modifica completamente el transcurso de la enfermedad. Es decir, que a medida que transcurre el tiempo de la patología, cada vez se va achicando más el margen terapéutico y va aumentando más este soporte paliativo, este cuidado paliativo del paciente. Y eso hace que finalmente el paciente termina falleciendo, pero con antelación se empieza a tomar cuidado, no solo de todo lo que es el cuidado paliativo previo en cuanto a tratamiento del dolor, manejo también de toda la carga emocional que tienen estas patologías, sino, por ejemplo, lo que tiene que ver con las voluntades, tanto antes de la muerte como después de la muerte, donde ahí obviamente va a participar la familia en lo que eran también los deseos del paciente en sus últimas horas de vida. Es por eso que en lo que es cuidados paliativos hay que tener en cuenta obviamente la sobrevida, la calidad de vida, hay que tener en cuenta los costos, obviamente en cuanto a ofrecer terapéuticas extremadamente costosas y con un rédito en lo que es sobrevida y calidad de vida muy bajo para la patología y el tiempo específico de ese paciente, pero sobre todo hay que tener en el centro lo que son los outcomes, los resultados relevantes para el paciente individual. Porque no todo paciente tiene las mismas prioridades en lo que es esta, digamos, etapa donde empieza a priorizarse el cuidado paliativo del paciente. Y es por eso que hay algunas cosas que se empiezan a conversar con el paciente y es adecuado que el paciente empiece a ser seguido por un equipo especializado de cuidados paliativos y no simplemente que sea visto por primera vez cuando el paciente se interna y es una internación que con una descompensación muy grave el paciente suponemos que ya no va a poder ser dado de alta y va a fallecer en esa hospitalización, sino que esto tiene que ser idealmente bastante antes porque esto permite, por ejemplo, que se hagan lo que se llaman las directivas de cuidado con antelación, que son, por ejemplo, dejar establecidos los tratamientos que no desea un paciente en una etapa de fin de vida. Y uno ahí conversa con el paciente sobre las distintas opciones, que el paciente puede llegar a requerir diálisis, que puede llegar a requerir ventilación mecánica invasiva, todas cosas que se van conversando cuando el paciente está con capacidad de ir tomando decisiones sobre los cuidados que quiere de llegar a una etapa de fin de vida por su patología de base. Y lo otro importante también es lo que se traduce quizás como preparación de la planificación, que incluye no solo las directivas de cuidado con antelación, sino que también incluye cualquier evento adverso en la evolución de una enfermedad crónica avanzada, ¿sí? Es decir, al paciente se le va explicando cuáles pueden ser los eventos adversos que van a suceder durante esa evolución, qué es lo que puede llegar a sentir, qué es lo que le puede llegar a pasar. Eso también ayuda a que el paciente se vaya preparando con antelación a las distintas intercurrencias que puede ir teniendo. Y si bien exceden los objetivos de esta charla, dentro de toda esta preparación, uno tiene que, por un lado y principalmente, estimar el pronóstico del paciente que tenemos. Tenemos distintos marcadores, ya sea ecocardiográficos, bioquímicos, clínicos, que nos permiten en cierta forma aproximar o saber qué tan deteriorado están nuestros pacientes y obviamente las opciones terapéuticas que les quedan. Preguntar las creencias y los valores del paciente, qué es lo que también él va a priorizar en ese momento, si va a querer cualquier tipo de tratamiento que prolongue la vida, si va a querer priorizar el confort, revisar los tratamientos y los dispositivos que está recibiendo si verdaderamente son necesarios. En el caso de la insuficiencia cardíaca, muchas veces la terapia fundacional es necesaria hasta los últimos momentos porque no solo prolonga la sobrevida, sino que también mejora la calidad de vida, que es algo central y los síntomas, ¿no? Algo central en lo que es el cuidado paliativo de estos pacientes. Pero tenemos que también abordar síntomas, digamos, quizás no relacionados directamente con la parte cardíaca, como ser dolores, náuseas, y para eso muchas veces apoyarse farmacológicamente para que sea lo menos molesto posible para el paciente. Y desde ya que es muy importante abarcar un enfoque psicosocial, no solo desde lo médico, sino tener idealmente asistente social, psicólogo, para que el paciente y su entorno también entiendan y ayuden a transicionar en esta etapa.
Obviamente también uno a veces puede decidir desactivar terapias de dispositivos como desfibriladores y demás, que lo verán también en otras charlas, pero es importante ir pensando todo esto con nuestro paciente y de vuelta entender que esto es un gradiente en el cual no es blanco, negro, curativo, paliativo, sino que es un proceso que a lo largo de la enfermedad va adquiriendo más relevancia una etapa que la otra. Además está decir que gran parte del pronóstico y del disconfort de los pacientes con insuficiencia cardíaca y sobre todo avanzada pasa por las reinternaciones. Y sabemos por registros nacionales como el ARGENC que cuando un paciente se interna por insuficiencia cardíaca tiene una probabilidad de casi el 17% de volver a internarse por insuficiencia cardíaca dentro del mes. Y por series nacionales e internacionales sabemos que esta cifra puede llegar a casi uno de cada dos pacientes a 6 meses. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, esta tasa de reinternación puede ser tan alta como 60 a 70% de los pacientes a 3 meses. Además está decir que esto se asocia con un muy mal pronóstico. ¿Cuál es la problemática del paciente con insuficiencia cardíaca avanzada? Bueno, vamos a ir desglosando y entendiendo el problema para entender un poco más las terapéuticas o las ayudas que podemos ofrecerle a estos pacientes. Y lo primero es entender, como dijimos antes, que hay una alta tasa de reinternaciones en estos pacientes y que son progresivas y aumentan tanto en frecuencia como en duración. Es decir, el paciente se empieza a internar cada vez más seguido y muchas veces esas internaciones empiezan a ser más largas y más tórpidas. Aumentan los síntomas, la clase funcional se va limitando cada vez más y esto obviamente tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Van disminuyendo las opciones terapéuticas porque muchas veces en estos pacientes que no son candidatos a terapia avanzada, porque si no, como dijimos, tendrían que ser puestos en un programa de trasplante cardíaco, son pacientes que si bien uno trata de mantener la medicación fundacional, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, tratamos de mantener sacubitril valsartán, antialdosterónicos, beta bloqueantes y glifosinas, pero muchas veces los pacientes empiezan a tener intolerancia a los vasodilatadores, intolerancia a los betabloqueantes, y eso nos obliga a ir decalando de a poco el tratamiento por intolerancia. Y el objetivo acá va a ser tratar de mejorar el periodo en el que el paciente está fuera del hospital, el periodo que está externado, y tratar de tener un soporte suficiente para mantenerlo ambulatorio la mayor parte del tiempo, pero que esta etapa en la cual el paciente está ambulatorio sea con una buena calidad de vida, porque de nada sirve tener al paciente en su casa, pero con una internación domiciliaria, pasándole inotrópicos y con un enfermero todos los días, y el paciente prácticamente, si bien es una mejoría con respecto a estar en un hospital, prácticamente es como si estuviera hospitalizado. Entonces, dentro de lo que es insuficiencia cardíaca, si bien para otras patologías terminales eso muchas veces es una opción y la única opción, en el caso de la insuficiencia cardíaca, si bien a veces ocurre, tenemos algunas otras estrategias que permitirían continuar con, digamos, su vida diaria con una calidad de vida relativamente aceptable por el mayor tiempo posible. Y para eso lo que necesitamos es un inotrópico de larga duración, de efecto prolongado, que se pueda infundir en forma ambulatoria y que tenga un efecto duradero. Surge entonces las terapéuticas con infusiones repetidas de inotrópicos y entre ellas, luego de varios estudios, se termina viendo que la infusión con levosimendan comparado con otros inotrópicos mejora la sobrevida cuando se hace, por ejemplo, este fue un trabajo bastante antiguo donde se randomizaba a lo que era infusiones repetidas de inotrópicos versus ningún tratamiento, si bien era un grupo relativamente chico, demostró que había una mejoría en lo que es supervivencia. Ahora, la realidad es que surge como puntapié o como disparador de hipótesis para la utilización también del inotrópico ideal, en este caso, que es el levosimendan. Y en estudios posteriores que vamos a ver, se vio que no hay una mejoría, o por lo menos no se ha demostrado todavía una mejoría en la sobrevida, pero sí en la calidad de vida y en una disminución
significativa en las tasas de reinternaciones. El levosimendan, muy rápidamente, para repasar, sabemos que es un inotrópico que tiene efecto también vasodilatador y lo que hace es sensibilizar a la troponina a los niveles de calcio, con lo cual no aumenta el consumo de oxígeno a nivel celular del miocardiocito. Es también cardioprotector, tiene efectos también, como dijimos, vasodilatadores a nivel del músculo liso, también tiene efectos positivos a nivel mitocondrial, lo que hace que sea un inotrópico con muy pocos efectos adversos y que actúa también, como dijimos, no solo a nivel del músculo cardíaco, aumentando el inotropismo, sino también a nivel, por ejemplo, del músculo liso, produciendo vasodilatación, teóricamente también cierta mejoría en lo que es el flujo coronario y dando protección a los órganos mediante también su acción a nivel indirecto mitocondrial. Con lo cual ha habido incluso consensos sobre la utilización del levosimendan, esto ya de hace varios años, donde se habla que se puede utilizar para detectar un paciente de ECMO, se puede utilizar en falla derecha, se puede utilizar en pacientes con shock cardiogénico sin demasiada evidencia, pero fíjense que unas de las pocas indicaciones donde figura un sí, donde hay seguridad en el consenso de expertos sobre el uso del levosimendan es, por un lado, en la insuficiencia cardíaca descompensada, que en pacientes que recibían beta bloqueantes, porque no podemos usar, o muchas veces no es efectivo usar bloqueantes beta-adrenérgicos, como ser la dobutamina, porque van a estar los receptores beta bloqueados y tenemos que usar otro mecanismo de acción, como milrinón o levosimendan. Eh, pero también lo otro donde tienen acuerdo es precisamente en las infusiones repetitivas en los pacientes con insuficiencia cardíaca terminal, muchas veces esperando los mismos un trasplante o un dispositivo de asistencia o como ya un tratamiento paliativo. Y esto abrió o abre, digamos, las puertas un poco al objetivo de la charla, que es resumir la evidencia de los tres principales estudios con levosimendan, el LevoRep, el LAICA y el Lionheart, que los tres demostraron con algunas diferencias en los criterios de inclusión y en los protocolos que la infusión repetitiva de levosimendan mejora los síntomas, mejora la clase funcional y disminuye las reinternaciones por insuficiencia cardíaca. Este es un resumen, digamos, de lo que eran los criterios de inclusión. Vemos que eran pacientes con disfunción ventricular severa, que estaban sintomáticos, pese a un tratamiento farmacológico óptimo, es decir, cumplían con la definición de insuficiencia cardíaca avanzada y hacían distintos ciclos que muchos, dos de ellos concordaron en un ciclo de 6 horas de levosimendan 0,2 gamas kilo minuto y lo repetían cada, por ejemplo, 2 semanas y eso lo iban haciendo durante varios ciclos y evaluaban en el seguimiento cómo le iba al paciente. En el caso del Lionheart, que fue el estudio de mayor N y más representativo, eran pacientes adultos con insuficiencia cardíaca con fiebre reducida, con IC avanzada, que los randomizaban precisamente a recibir un placebo endovenoso o levosimendan durante 6 horas cada 2 semanas y evaluaron los cambios en el NT-proBNP, internaciones cardiovasculares o por insuficiencia cardíaca y algunos endpoints combinados. En cuanto a las características basales, como dijimos, la mayoría estaba en una clase funcional avanzada, 90% en clase funcional 3, 10% en clase funcional 4. Tenían un test de la caminata, un test de la marcha de los 6 minutos con una distancia bastante baja, lo cual refleja el estado avanzado de estos pacientes, y venían con un tratamiento para esa época bastante completo, es decir, tratamiento médico óptimo, y pese a eso seguían sintomáticos. Ya empezaban a tener muchos algunas fallas orgánicas, como síndrome cardiorrenal, lo cual también nos muestra lo avanzado de la enfermedad y tenían valores de NT-proBNP muy elevados. Y lo que se vio es que el estudio fue positivo, es decir, hubo una disminución significativa en el grupo de levosimendan para lo que es disminución de los niveles de péptidos natriuréticos, pero, algo más importante, se observó una disminución muy significativa en las internaciones por insuficiencia cardíaca. Si ven el hazard ratio, hay una disminución del 75% de las internaciones por insuficiencia cardíaca con una P estadísticamente bastante significativa, es decir, son terapias efectivas para disminuir el principal problema de los pacientes con IC avanzada, que es precisamente
las reinternaciones frecuentes. Obviamente en los endpoints combinados, todos aquellos que incluyeron hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca fueron positivos. En cuanto a los efectos adversos, comparado con la rama placebo, fue similar. No hubo mayores efectos adversos comparado con placebo, ni severos ni no severos, ni tampoco que hubiesen obligado a discontinuar el tratamiento, es decir, es una droga bastante segura. Entonces, concluyendo un poco este estudio, en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, el levosimendan es seguro en forma ambulatoria, disminuye los péptidos natriuréticos y las internaciones, por lo tanto, debiéramos utilizarlo en estos pacientes. De hecho, luego hubo distintos metaanálisis donde se vio que podría llegar a haber, hay un beneficio en hospitalizaciones y podría llegar a haber beneficio en mortalidad, si bien un ensayo clínico eso lo pudo manifestar, y obviamente es un metaanálisis que incluyó algunos estudios también de carácter observacional y de menor poder estadístico. Ahora, ¿cómo hacemos la aplicación de levosimendan en estos pacientes? Bueno, la realidad es que un programa de hospital de día de insuficiencia cardíaca incluye lo que es infusiones con levosimendan, infusiones con hierro e infusiones con furosemida como drogas básicas de infusión en un hospital de día de insuficiencia cardíaca. Y sobre todo en el caso del levosimendan, esto amerita una evaluación previa básica, es decir, contar con un ionograma, un hepatograma, una función renal y un electrocardiograma, así como un monitoreo no invasivo. ¿Por qué? Porque antes de hacer la infusión tenemos que ver si no hay que corregir algún trastorno hidroelectrolítico, si el paciente tiene fallas orgánicas, por ejemplo, o que no esté teniendo arritmias que pudieran complicar lo que no deja de ser un procedimiento programado, como es la infusión de levosimendan en forma ambulatoria. Cuando el paciente ingresa a un hospital de día, es bueno, por ejemplo, realizar un checklist para estar seguros de que tenemos todos los estudios previos, que hicimos la evaluación clínica, que se controlan los signos vitales tanto al ingreso como al egreso del paciente de esta infusión de hospital de día, y sobre todo que se va a programar la próxima visita porque, como dijimos, estos protocolos se caracterizan justamente por infusiones repetidas cada diferentes semanas de levosimendan. ¿Cómo es uno de los protocolos? Bueno, este es prácticamente el protocolo del Lionheart, y uno puede empezar con una dosis de 0,05 gamas kilo minuto durante 30 minutos. Si el paciente lo tolera bien, se duplica a 0,10 gamas, y si lo tolera bien, se duplica a 0,20 gamas hasta completar la infusión. La duración aproximada, dependiendo obviamente del peso inicial del paciente, va a ser de 6 horas. El levosimendan viene liofilizado, se constituye en un solvente y luego se diluye en dextrosa al 5%, idealmente en un volumen de 50 mililitros, para evitar también infusiones de gran volumen en pacientes que tienden a la congestión. Los eventos adversos, si bien en la mayoría de los ensayos clínicos no fueron mayores a lo que es la rama placebo, los que se describen son predominantemente efectos adversos generales, como ser cefalea, náuseas o vómitos. Es importante medir la calemia, justamente porque vamos a empezar con inotrópicos para evitar que haya un entorno favorecedor de, por ejemplo, arritmias. Eh, Uno de los efectos adversos es la hipotensión arterial, porque como vimos tiene un efecto sobre el músculo liso y es vasodilatador, pero esto se evita tratando de no realizar bolo de levosimendan, como se recomendaba antes en algunas guías, sobre todo para el tratamiento agudo de un paciente en bajo gasto cardíaco, que no es este el caso, son infusiones programadas, entonces no se pasan en bolo, y además estos protocolos, como vieron, van aumentando la infusión en forma escalonada con una dosis baja de 0,05, 0,1 y 0,2, y eso hace que la verdad la hipotensión arterial sea rara, y cuando aparece la mayoría de las veces es asintomática. Obviamente las arritmias, como con cualquier inotrópico, pueden aparecer, pero la tasa es realmente baja, y la isquemia miocárdica desde lo teórico como un inotrópico la pueden producir, pero recordemos que son sensibilizadores de calcio, no aumentan el consumo de oxígeno, con lo cual es extremadamente raro que produzcan isquemia miocárdica.
Obviamente la contraindicación sería un paciente que tenga una hipersensibilidad al levosimendan o una insuficiencia hepática muy severa y en forma relativa una enfermedad renal muy avanzada, si bien no es para nada una contraindicación absoluta, pero sí uno lo tiene que tener en cuenta porque puede haber un efecto mayor, entre ellos mayor hipotensión arterial o efectos adversos. ¿Qué pasa si el paciente se hipotensa? Bueno, si tiene una TA sistólica menor a 90 y el paciente está asintomático, lo que se hace es reducir la velocidad de infusión, se pasa al escalón previo, por ejemplo, de 0,2 a 0,1, y se reevalúa cómo sigue el paciente. Si sigue bien, puede volver a aumentarse luego de un tiempo para tratar de pasar toda la infusión. Ahora, si el paciente tiene una hipotensión sintomática, ahí sí se tiene que suspender mínimamente durante 15 minutos la infusión y obviamente se avisa al médico, en este caso, si está haciendo el monitoreo un enfermero, para que se evalúe al paciente. Si aparecen arritmias, ahí sí directamente se suspende la medicación y nuevamente se avisa al médico para evaluar el tipo de arritmia y si requiere algún tratamiento específico. Pero la realidad es que los efectos adversos son bastante poco frecuentes. El tema es que son poblaciones muy enfermas, con estadios muy avanzados, y como vimos antes, la insuficiencia cardíaca avanzada, una de las características o posibilidades es que empiecen a tener intolerancia a los vasodilatadores. Entonces, esos pacientes donde el pequeño efecto vasodilatador del levosimendan a veces puede manifestarse un poco más porque partimos ya de presiones históricas de 90, 92, entonces enseguida por ahí con un poco de vasodilatación cae por debajo de eso, pero si el paciente está sintomático y sobre todo porque son pacientes que están en cierta forma acostumbrados a mantener niveles bajos de presión sistólica, uno puede seguir reducir la velocidad y luego volver a intentarlo si el paciente ha bajado 85 de sistólica asintomático. ¿Cómo se hace el seguimiento o cómo pueden ser los protocolos? Bueno, la realidad es que lo ideal es contar con un test de la marcha de los 6 minutos, un laboratorio, un cuestionario de calidad de vida y saber obviamente la clase funcional previa del paciente. Inicialmente cada 2 semanas se hace una infusión de levosimendan durante los primeros 2 meses. Luego se evalúa, después de 2 meses nuevamente, desde la marcha, laboratorio, el cuestionario y la clase funcional para ver si hubo una mejoría. Se hacen 2 infusiones más en una etapa de transición cada 3 semanas, es decir, pasamos de cada 2 semanas a cada tres. Y finalmente, luego de eso, uno evalúa la clase funcional, laboratorio, y uno puede entrar en una etapa de mantenimiento mensual, donde le va pasando al paciente el levosimendan una vez por mes. Obviamente a veces el paciente se empieza a deteriorar y uno tiene que quizás adelantar un poco la infusión si está en la etapa mensual. Ahora, como dijimos al principio, el hospital de día de insuficiencia cardíaca se caracteriza por distintas infusiones, y si bien no es una clase específica, hospital de día, la realidad es que es un componente central en lo que es los cuidados paliativos en insuficiencia cardíaca, porque es una de las terapéuticas o herramientas para el paciente con insuficiencia cardíaca avanzada. Y dijimos que se podía infundir hierro, que eso es independiente de si el paciente tiene o no ICE avanzada, tiene que ver con si tiene o no déficit de hierro. Se puede infundir levosimendan, como vimos, según los protocolos y basados en la evidencia, por ejemplo, del Lionheart, el LevoRep y el LAICA, pero también se puede infundir furosemida. Y si bien no hay tantos ensayos clínicos randomizados de furosemida ambulatoria, la realidad es que uno termina extrapolando muchas veces también de la utilización en el departamento de emergencias o en la internación, donde sabemos que la utilización de diuréticos endovenosos, por lo que es la resistencia diurética que tienen muchas veces estos pacientes, es más efectiva que los diuréticos vía oral. Entonces, aquellos pacientes que ya están con diuréticos orales a altas dosis, generalmente ya con bloqueo tubular múltiple, muchas veces se siguen internando por insuficiencia cardíaca y es ahí donde la administración repetida cada algunas semanas de furosemida endovenosa en un hospital de día ayuda a aliviar un poco la descongestión, la sobrecarga hídrica de ese paciente para que no siga progresando y termine luego en una nueva internación. Y uno de los estudios que habla sobre esto
fue el estudio Outlast, un estudio chico, donde se evaluó pacientes adultos que hayan tenido ya al menos una internación por insuficiencia cardíaca descompensada, que siguieran sintomáticos y que tuvieran un NT-proBNP elevado. Y lo randomizaron, lo aleatorizaron a tres grupos. El grupo placebo, donde se hacía un tratamiento, digamos, con una infusión endovenosa que no era furosemida, el grupo de furosemida, donde se hacía la infusión, y el standard of care, que era el tratamiento habitual sin ingresar en hospital de día, ni siquiera para placebo. Y se vio en el outcome primario a 30 días, que era la tasa de reinternaciones por insuficiencia cardíaca descompensada. Obviamente en el grupo 1, que era el tratamiento habitual, la tasa fue elevada. En el grupo placebo no hubo diferencia con el grupo estándar, pero en el grupo de furosemida hubo una diferencia significativa en lo que es la disminución de las reinternaciones por insuficiencia cardíaca comparado con infusiones placebo de solución fisiológica en forma repetida. Es decir, que la infusión repetida de furosemida en un entorno ambulatorio, obviamente estamos hablando de furosemida endovenosa, se asocia a menores hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Ahora, el hospital de día no es solamente para infundir drogas endovenosas, sino que también es una oportunidad para suspender, iniciar o titular medicación para insuficiencia cardíaca. Porque por más que el paciente esté con insuficiencia cardíaca avanzada, muchas veces tenemos que ir decalando el tratamiento, pero a veces, por ejemplo, luego del levosimendan o luego que esté un poco menos congestivo, el paciente tiene un poco mejor de tolerancia a los tratamientos básicos, en este caso insuficiencia cardíaca con FEV reducida, y como dijimos, quizás en un estadio terminal es difícil saber si eso le va a prolongar la sobrevida, generalmente no, pero son tratamientos que se asocian también principalmente a menor tasa de reinternaciones y mejoría en la clase funcional, que es en cierta forma uno de los principales objetivos del cuidado paliativo en insuficiencia cardíaca avanzada. Y también, además de lo farmacológico, es una instancia para reforzar la educación del paciente, las medidas higiénico-dietéticas, pautas de alarma, enseñar régimen diurético flexible, todo para disminuir las hospitalizaciones. Y dentro de lo que es el hospital de día, obviamente que vamos a tener que tratar de combinar todos estos tratamientos en nuestro paciente individual, y muchas veces el paciente no viene para una única infusión, y el paciente puede venir para infusión de levosimendan más furosemida, entonces uno le da inotropismo y además lo congestiona, y eso lo hace en una única visita al hospital de día. Si detectamos que el paciente tiene déficit de hierro, podemos también darle hierro, que sabemos que va a mejorar su capacidad funcional, mejorar los síntomas y también disminuye las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, un poco para terminar, y luego de toda esta lluvia de información, es importante tener en cuenta que la insuficiencia cardíaca avanzada es un estadio de la insuficiencia cardíaca de mal pronóstico y con una calidad de vida que puede verse significativamente afectada en estos pacientes que no son, digamos, candidatos a terapias avanzadas. Muchas veces el tratamiento farmacológico bioral es insuficiente en estos pacientes o incluso no lo toleran, con lo cual, si bien me gustaría dejar también como mensaje que uno no debe suspender solamente porque el paciente está en cuidados paliativos todas las drogas de insuficiencia cardíaca, eso no es correcto, porque como dijimos, también disminuyen las hospitalizaciones y mejoran la calidad de vida, y uno debiera sí suspenderla, obviamente si empiezan a pesar más los efectos adversos que el potencial beneficio. Pero muchas veces el tratamiento farmacológico bioral es insuficiente y es ahí donde el hospital de día surge como una estrategia efectiva en un ámbito ambulatorio. El paciente no se interna, sino que viene por 2 horas, en el caso de la furosemida, por 6 horas o un poco más, en el caso del levosimendan, pero el paciente viene programado un día que él ya sabe, se va al hospital de día, se hace la infusión y se va en ese mismo día. Y eso
evita la hospitalización con todo lo que eso conlleva adverso desde el punto de vista no solo físico y de su enfermedad, sino también desde ya desde lo emocional, y además evitando hospitalizaciones, internaciones no planificadas de urgencia por insuficiencia cardíaca descompensada. Finalmente, entonces, los cuidados paliativos en los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada requieren un enfoque multidisciplinario, es decir, si bien obviamente el hospital de día en cierta forma va a estar indicado muchas veces por el cardiólogo, es importante que haya un equipo de cuidados paliativos para, valga la redundancia, paliar todos estos efectos adversos y desconfort que puede tener el paciente, así como dijimos también abarcar la parte psicosocial de esta etapa compleja para los pacientes con insuficiencia cardíaca y además para los cuidadores, porque lo que es cuidados paliativos es muy importante enfocarse no solo en el paciente, sino también en los cuidadores, que muchas veces tienen una tendencia a agotarse de la carga que produce emocionalmente tener a su cargo el cuidado de un familiar con una enfermedad de tanta carga como es la insuficiencia cardíaca en un estadio terminal. Bueno, muchas gracias.